A continuación, expondré brevemente acerca de los tipos de sintagmas. ¿Qué es un sintagma? Bueno, pues un sintagma va a ser una palabra o grupo de palabras que se van a engrupar alrededor de un núcleo. Y este tipo de sintagma va a depender de la categoría gramatical del núcleo, como lo vamos a ver enseguida. Existen diferentes tipos de sintagmas. Uno de ellos es el nominal. El nominal va a estar conformado por un determinante más un núcleo más un adyacente. Si bien el determinante o el adyacente pueden ser opcionales, el núcleo siempre va a estar presente. Y este núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre, infinitivo o palabra sustantivada. El determinante puede ser un artículo o un adjetivo determinativo y el adyacente va a ser un adjetivo calificativo. Por ejemplo, en la frase un pastel delicioso sería un sintagma nominal, ya que tenemos un determinante que sería el artículo un. Tenemos un núcleo que va a ser el sustantivo pastel y un adyacente que sería el adjetivo calificativo delicioso. Ahora tenemos los sintagmas adjetivales. En los sintagmas adjetivales vamos a tener un cuantificador más un núcleo. En este caso, el núcleo va a ser un adjetivo, mientras que el cuantificador va a ser un adverbio de cantidad, por ejemplo, muy, bastante, poco o tan. Un ejemplo puede ser poco cariñoso. En poco cariñoso, nuestro cuantificador va a ser poco, que es un adverbio de cantidad, mientras que el núcleo va a ser cariñoso, que es un adjetivo. Luego tenemos los sintagmas adverbiales. Los sintagmas adverbiales van a estar constituidos por un cuantificador más un núcleo. En este caso el núcleo va a ser un adverbio, de ahí el nombre, sintagma adverbial, más el núcleo que va a ser otro adverbio. En el ejemplo muy tarde tenemos pues dos adverbios, el cuantificador que es muy más el adverbio que es tarde. Otro sintagma es el verbal. El sintagma verbal va a tener solamente un núcleo, pero este núcleo puede ser muy diferente. Puede ser un verbo simple o compuesto. Por ejemplo, un verbo simple sería bailé o compuesto he bailado. Este núcleo también puede estar en voz pasiva, como por ejemplo, la fiesta fue cancelada. Y en esta palabra cancelada es donde encontramos la voz pasiva. O puede ser una locución verbal, por ejemplo, se dieron por vencidos. O una perífrasis verbal, empecé a hacer ejercicio. Y por último tendríamos el sintagma preposicional, en el cual vamos a tener un enlace más un término. Este sintagma preposicional es curioso, ya que no va a contar con un núcleo como tal, sino que más bien tendremos un enlace que puede ser una preposición o locución preposicional más un término que va a ser un sintagma nominal. Recordemos que el sintagma nominal va a estar conformado por un determinante más un núcleo más un adyacente, donde el determinante o el núcleo puede que sean opcionales, pero siempre va a estar el núcleo más alguno de estos dos. Y tenemos un ejemplo de este sintagma preposicional en la frase para la reunión, donde el enlace va a ser la preposición para y la reunión sería nuestro término. La reunión es un sintagma nominal que en este caso está conformado por un determinante que sería el artículo la más el núcleo que sería reunión.
Y estos serían los principales sintagmas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos qué es un sintagma y que dominemos ciertos conceptos gramaticales, tanto de nuestra lengua materna como de la lengua que vamos a enseñar? Bueno, pues es muy importante que como docentes dominemos los conceptos gramaticales, ya que son la base de la lengua con la que estamos trabajando. Y es crucial comprender cuáles son las partes de una oración, cuál es su función y cómo se relacionan unas con otras para dotar de sentido y significado un enunciado. Y comprender qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos leyendo, escribiendo o escuchando. En algunas ocasiones, la gramática de la lengua materna puede favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera, ya que nos ayuda a reconocer las partes de la oración que ya identificamos en nuestra propia lengua y saber qué función están cumpliendo en la lengua meta o la lengua que vamos a aprender. Podemos hacer en este caso asociaciones y eso nos va a facilitar el aprendizaje. Sin embargo, a veces se dificulta el aprendizaje ya que la estructura o el orden en que se encuentran estas categorías gramaticales cambia en las diferentes lenguas. Por ejemplo, esto pasa en el inglés o por ejemplo en el japonés, donde es completamente diferente. Y eso puede originar confusión. Sin embargo, en general la gramática es indispensable en el aprendizaje de la lengua meta y yo pienso que la podemos emplear para aprender a reconocer estas estructuras gramaticales y sus funciones, al mismo tiempo que se aprende a construir oraciones y se refuerza el vocabulario de la lengua meta. Yo considero que la gramática se debe aprender siempre a la par de otras habilidades como la producción oral y escrita, así como en la comprensión auditiva, pues siempre va a ir ligada a estas otras competencias lingüísticas. Por ejemplo, para aprender a escribir correctamente en la lengua meta, es importante conocer la gramática. Por ello, siempre debemos procurar en nuestra didáctica realizar actividades en las que el alumno pueda poner en práctica en contextos reales los conceptos de gramática vistos en clase.